Amigas, amigos, ahora estamos con ustedes y tenemos un tema muy interesante. Quiero presentarles a la palomilla, al doctor Omar Tinajero Morales, nuestro buen amigo Héctor Morales Cando y a nuestro maestro Jorge González Morales Basaldúa. Como ven, estamos muy moralistas ahora. Tenemos un tema muy importante para Tepetlaustoc, que son los chichimecas. Que me queda claro que no es una etnia pura, sino es un conjunto, y que eso nos da un gran sabor aquí a Tepetlaustoc, porque de todos, de toda la república, de toda la región, vinieron a asentarse aquí. ¿No es así, profesor? Sí, bueno, es un tema fundamental para Tepetlaustoc, porque bueno, una de nuestras líneas prehispánicas es los chichimecas, pero en este podcast vamos a hacer un panorama más amplio para ver toda esta cuestión referente a los chichimecas. Efectivamente no es específicamente un grupo étnico, sino es una nación en la cual entran diferentes grupos étnicos a conformar esta denominación, ¿no?, de chichimeca. Y va a ser un debate muy interesante. Sí, efectivamente, Philip Powell, de California, Estados Unidos, escribe un libro, La Guerra Chichimeca, y ahí nos dice que existen 7 naciones: los zacatecos, los tepecanes, los guachichiles, los pames, los guamares, los caxcanes y los tecuejes, que de todas estas etnias, parcialidades o naciones, se supone que la que llega al Valle de México son los pames o los otopames, así nombrados. Llegan al Valle de México y se aculturizan. Sin embargo, la nación chichimeca sigue en Aridoamérica. Sigue hasta aproximadamente 1560. 1560 es la guerra, hasta 1600. Hasta 1600, que es cuando negocian con los virreyes. Y solo de esa manera, respetándoles sus usos, costumbres, religión, es como logran pacificarlos, por medio de negociaciones, porque eran muy belicosos, muy belicosos. Entonces es todo un universo. Los chichimecas no se vaya a pensar que son de Texcoco o de Tepetlaustoc. De ahí pues hay muchas controversias. Por ejemplo, alguna de las controversias es la procedencia de los chichimecas que llegan aquí al valle. Bueno, lo que es cierto es que vienen del Chicomostoc, pero muchos ubican el Chicomostoc en Zacatecas, en La Quemada. Algunos otros autores en Guanajuato, y algunos otros, así como que con una idea ya más descabellada, en Chiconautla, en Ecatepec. Entonces, sin embargo, bueno, esas son las fuentes que tenemos. Nosotros obviamente respetamos a los escritores. Cada quien tendrá sus razones para opinar de esa manera, para escribir esto. Y yo creo que lo más real es que vengan de Zacatecas, Héctor. De Zacatecas, bueno, propiamente Zacatecas, el tema de Jalisco también. Hay estos chichimecas, pero primordialmente llegan a Tepetlaustoc por esta avanzada que hacían para la conquista, dado que sabemos de los chichimecas, pues que eran guerreros, eran aguerridos y poco temerosos. Entonces ellos llegan y así lo comparten los escritos, ¿cómo se dice? Donde se dice que llegan a hacer alianzas también. Aquí en Tepetlaustoc se habla de esta alianza matrimonial para poder
generar y fundar Tepetlostok. Y bueno, creo que hoy hablar de los chichimecas para Tepetlostok es encontrarnos en este pasado prehispánico. Luego también es importante hablar sobre la etimología del término chichimeca. Hay varias hipótesis y eso creo que también es importante decirle a nuestro auditorio. En tema prehispánico se tiene que manejar mucho a nivel de hipótesis, porque, bueno, simplemente, por ejemplo, aquí en Tepetlostok no se ha hecho una excavación arqueológica para una liberación, por ejemplo, de una zona arqueológica. Entonces, cuando se haga eso, pues eso nos va a aumentar nuestro conocimiento histórico y obviamente eso va a ampliar nuestra visión y muchos datos que a lo mejor incluso ahorita no sabemos. Pero regresando, bueno, el término chichimeca, hay algunos autores que dicen que viene de chichi, que es perro, y de mecatl, que es cordel o mecate. Entonces podría ser los del linaje de perro. O sea, en el México prehispánico una de las ideas era esta idea del tótem. El tótem es ese animal del cual se cree que se procede, de ese animal originario. Y entonces los chichimecas en cierta manera tendrían como tótem al perro. Pero hay otras versiones. Sí, bueno, aquí leyendo un poco algunos autores, por ejemplo Torquemada dice que chichimeca viene del término chichi, que es el seno. El seno materno. Y que entonces chichi quiere decir mamar. ¿Sí? Y que les decían los mamones. Sí. Sin embargo, Boturini dice que el término viene de chichic. La diferencia es una letra. Y que chichic es amargo. Y eso habla del carácter de los chichimecas, belicoso. Y entonces, pues yo no tengo la culpa, soy descendiente de chichimecas de la Asunción. Sí, me queda y ese claro es el carácter. Que no es una etnia pura. Como vemos, estamos hablando de Zacatecas, estamos hablando también del norte, ¿verdad? Pero aquí lo maravilloso es que eran nómadas. Era un pueblo guerrero, recolector, etc. Pero vienen a asentarse aquí, ¿verdad? Y ese es el tema de lo importante que es Tepetlostok. En un momento dado, que ese conjunto de diferentes pueblos, razas, estamos hablando, como lo dijo Jorge, ¿no? De varias nominaciones y que vienen a hacer por primera vez a sentarse en estos lugares. Eso nos da todavía un valor adicional a Tepetlostok. Sí, y hay otra cosa, por ejemplo, los grupos sedentarios en general le decían chichimecas a todos los grupos nómadas, ¿sí? Independientemente de su etnia. Y aquí hay un tema interesante que estaba comentando Jorge sobre la comparación incluso a nivel universal, ¿no? Sí, bueno, me refería a los escritores. Hay muchos escritores que se han dedicado a estudiar a la etnia. Es muy interesante, a pesar de que fueron salvajes. Muchas veces cuando se habla del México prehispánico, de inmediato se remiten a la cultura madre, a los olmecas, de ahí pasan a los aztecas. Bueno, antes de los aztecas, los mayas, los aztecas. Pero no, hay muchísimas etnias, muchas. Y si quisiéramos comparar las etnias en lo geográfico, pues los chichimecas serían la nación más grande. Todo Aridoamérica. Ya desde Querétaro hay chichimecas. Hasta Estados Unidos. Muchos presumen que una parte de los pieles rojas eran de origen chichimeca. Entonces es enorme, enorme. Y bueno, pues en cuanto a los escritores, Fernando de Alba Iztlizóchitl dice que él es descendiente de chichimecas y habla de conceptos muy favorables para la etnia. Miguel León Portilla habla más de la nación chichimeca del norte, las naciones chichimecas del norte. Y María Castañeda de la Paz escribe un libro de carácter universal que se llama Procesos de Cambio, y sus referentes son universales. Tinajero habla de Grecia, de Roma, de Constantinopla, de los bárbaros que llegaron a esos reinos, a esos imperios. Y de ahí, bueno, ya hablando de los chichimecas del Valle de México,
hay un texto, un libro de Maribel Aguilar que se llama Los Chichimecas. Ella es muy bondadosa, dice que los chichimecas no eran tan bravos, que no vivían en cuevas, que sabían hacer casas, que eran amables, como dijo Jorge Pedro de mí. Okay. Sí. Amistoso, simpático. Amistoso y simpático, sí. Como ven, tenemos Y aquí- habla mucho de las mujeres, que eso quiero que sea un tema también que se toque, de las mujeres. Las mujeres tenían una función primordial por los casamientos, para conservar los linajes y las alianzas. Eso es muy importante. A mí me gustaría que todos entendiéramos cómo era físicamente el chichimeca. ¿Qué aspecto tenía para que lo ubiquemos? Sí. Ahora, aquí hay que ver una cosa interesante, ya aterrizándolo a Tepetlaustoc. A Tepetlaustoc llegan chichimecas después de la caída de Tula. Tula es el gran referente de la vida sedentaria, incluso los mismos autores de las fuentes dicen que era como la cuna de la cultura náhuatl. Y cae Tula en 1168 y pueden penetrar al Valle de México los chichimecas, pero en este caso son los chichimecas llamados de Xolotl. Por eso que incluso tenemos una secundaria aquí en Tepetlaustoc que se llama la secundaria Rey Xolotl. El Rey Xolotl. Y le pregunta uno a los estudiantes, oye, ¿quién fue el Rey Xolotl? Y no saben quién fue el Rey Xolotl, ¿no? Entonces, él era el que venía encabezando este grupo, pero que venían muchas naciones adentro. Entonces, dentro de esas naciones venían no solamente otopames, sino también venían huastecos. Y el huasteco, por ejemplo, ahorita que usted nos habla de cómo era la fisonomía, una de las cosas que se caracterizan los huastecos es que andaban desnudos. Los tohuellos se llamaban también. Sí, exactamente. Sí, Raúl García Chávez en el libro de los chichimecas de la Cuenca de México nos habla, y también Powell nos habla de que andaban desnudos, pero se enlodaban para conservar el calor. Y se ponían ceniza. Se ponían ceniza. En la monarquía indiana hablan de una descripción de justamente de Xolotl como un hombre alto, delgado, técnicamente por el esfuerzo físico que tenían, y justamente casi semidesnudos, usando solamente pieles para cubrirse. Entonces no usaban como más ropa. Sí, también eso dependía aunque no existían tlatoanis, no existían la clasificación así que tienen ya las culturas, digamos, más civilizadas, pero también hablaba de los estratos sociales, ¿cierto? Así No es. todos podían usar pieles, solo los buenos guerreros. Ahí no eran los tlatoanis ni los... Bueno, los buenos guerreros y los adultos respetaban mucho a los ancianos. Sí. Los otopames usaban piel de animales, usaban su carcaj, sus flechas, y eran considerados como uno de los más belicosos, ¿no? En ese aspecto. Tenían una vida nómada, y precisamente cuando llega Xolotl, manda a su hijo Nopaltzin a hacer una expedición a la Cuenca de México, y una de las indicaciones que les dice, necesito que veas lugares donde haya cuevas. En náhuatl, cueva se dice Ostotl. Sí. Entonces, si ustedes ven la toponimia, tenemos muchos nombres de lugares con la partícula Ostot. Ostoticpac, Ostotepec, Sinacanostoc y obviamente Tepetlaustoc. De hecho, llega a Nopaltzin aquí y dice, lo único que había era una pirámide tolteca, o sea, Toltecateopan, el Gavilán, para que la gente ubique, era la pirámide que existía. Y era una fundación todavía de la época tolteca. Y llegan y encuentran aquí los cerros y ven todo lo que es el Patlachique y ven que hay cuevas. Y entonces encuentran el cerro el Tepetlaustoc, y entonces por eso es que se le da el nombre de Tepetlaustoc. Sí, por ahí, consultando algunas fuentes, te consulté Tinajero, y en alguno de los libros mencionas 34 cerros. Ajá.
de toda la sierra, empezando por Patlachica y terminando en Tlamacas, en San Juan Totolapa. 34 cerros. Entonces, qué cantidad de cuevas. La otra cuestión es de que yo creo que muy cierto, ¿no? Porque Chicomostoc, en su significado, viene de Chicome, 7, y Ostoc, cueva. Ajá. Lugar de las 7 cuevas. Entonces, desde ahí está el referente. Así es. Entonces, la cueva viene siendo un lugar, desde el punto de vista simbólico, de creación de los pueblos, de nacimiento de los pueblos. Entonces, de hecho, por eso es que el glifo de Tepetlauztoc tiene al Tlaltecutli, que es el señor de la tierra, que a la vez se vincula con el Mictlantecutli, que es el señor del inframundo, ¿no? Esa idea de tierra y a la vez la profundidad, el Mictlantecutli. Vida, muerte, ¿no? Entonces, es una cuestión muy, muy profunda. Ahora, entonces lo que sí quiero que quede muy claro es que había 2 líneas. La línea Otopame, que hablaban otomí, y la línea Huasteca. Y de hecho nosotros aquí en Tepetlauztoc, por eso tuvimos un señor que se llamó Tohuello, que quiere decir huasteco, pero también llamado por Xochitl Yacanex, el de nariz cenicienta, porque precisamente los huastecos se pintaban. Sí. Y simplemente la referencia es que la esposa de Xolotl, Tomillau, era huasteca. Entonces, o sea, era el linaje, el emparentamiento. Así, entonces se entroncan 2 linajes. Y hay que ver que los huastecos eran de filiación maya. Sí. Eran de filiación maya. Y mientras que la otra línea era de filiación otopami. Entonces el Tepetlauztoc prehispánico, en el inicio del señorío chichimeca, era de entrada pluricultural. O sea, se hablaba otomí, se hablaba pame, se hablaba huasteco. Y eso creo que es bien importante subrayarlo. Originalmente no se hablaba náhuatl. El náhuatl, ¿por qué? Porque el náhuatl se hablaba en las regiones toltecas. Sí, bueno, eso ya en los comentarios posteriores vamos a comentar que es una imposición de Quinantzin. Y de que, por ejemplo, en Tepetlauztoc a veces se conoce más de Quinantzin que de un buen gobernante de aquí, como Cocopin. Así es. Pero bueno, eso lo vemos más adelante. El asunto que sí quería como dejar claro, Héctor, es los periodos. Por ejemplo, lo de la cuestión de que se menciona que aquí hubo una aldea en el 800 antes de Cristo al 200 después de Cristo. Entonces manejamos eso como el preclásico superior. Es correcto. De ahí, bueno, estas aldeas tenían relaciones culturales con Teotihuacán, que Teotihuacán ya es el clásico. Y cuando los chichimecas arriban a la cuenca del Valle, es el posclásico, 1183. Ajá. Sí, Héctor, o sea, eso es lo que más o menos tenemos como referencia. Ahora, ya cuando llegan aquí después de Nopaltzin, que investiga cuevas y todo eso, se hace la fundación. ¿Te acuerdas de los fundadores? Bueno, es Güey Tonatiuh y Güey Cocotochtli son fundadores. Exacto. Y que bueno, justamente ellos traen en este armamento, traen el carcac, las flechas, sus arcos, y como esta característica de que se habla de los chichimecas, ¿no? Que eran grandes cazadores. Entonces traen esos elementos simbólicos. Sí. Y el año que es 1183 es el más aproximado, porque no puede ser antes de 1168 porque todavía existía Tula. Y si fuera antes de la creación de Tula, igual también no coincidiría, porque la cantidad de reyes que hubo, pues tendrían que haber vivido 200, 300 años, lo cual resultaría imposible. Entonces, la fecha, en cierta manera, que coincide con el Códice Xolotl, que coincide en cierta manera con lo que plantea Ixtlilxóchitl, es precisamente el año de 1183. De hecho, Ixtlilxóchitl y el Códice Xolotl no solamente mencionan a los 2 grandes caudillos, sino mencionan a Cep, precisamente hablando de esta pluriculturalidad. Y Xolotl los manda acá porque dicen eran los más belicosos. Y a la vez, ya desde un principio, Tepetlauztoc no solamente fue esa parte de lo que viene siendo la Sierra del Patlachique, sino que tenía ciertos señoríos fuera de aquí. Bueno, ya en la época de Cocopin, sabemos que en su reinado recibía tributo de varios pueblos. ¿Sí? Lo de Cocopin me impresiona. ¿Cocopin fue hijo de Tlilpotonki? No,
de Tochipay. De Ajá, Tochipay. y de hecho, pues a mí, para decirles a nuestros amigos de la Palomilla, próximamente vamos a tener un programa especial de Cocopin. De Cocopin, porque creo que vale la pena de que tenga un programa especial, porque por ejemplo, ahorita estamos transmitiendo desde la calle de Quinantzin, ¿no? Que fue el que le ganó a Tepetlaustoc, y no hay una calle que se llame Cocopin, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí tenemos una deuda pendiente con Cocopin y yo creo que valdría la pena hablar de Cocopin en un programa. Pues sí, y a lo mejor es conveniente comentar sobre la escultura, Marcelo. Sí, la verdad, yo creo que como dice el profesor Tinajero, todo lo que es referente a Cocopin, que ya ese es el asentamiento, que dejan de ser nómadas, y hablar realmente de la fundación de Tepetlaustoc, ¿verdad? Sí. Pero sí me gustaría un poquito más abundar en cuanto al personaje que era el chichimeca, sus costumbres. A mí me llama mucho la atención que en el norte existía la poligamia. En esta zona, aquí en el sur, era la monogamia. Y a pesar de su salvajismo, a pesar de su, digamos, poca cultura, eran moralistas. ¿Por qué moralistas? Porque al ser monógamos, respetaban mucho a la mujer y respetaban mucho a la pareja. Y el que o la que era infiel era condenado a morir a flechazos, a la pareja, ¿verdad? Entonces existía un respeto moralista, que me llama mucho la atención, porque siendo pueblos que tenían poca comunicación, porque no nos consta que tuvieran un lenguaje, digamos que poca cultura, porque también tenemos muy pocos vestigios de su artesanía, de sus pinturas. ¿Qué arte tenían? ¿Algo nos pueden platicar de qué arte tenían? Sí, pues realmente los montículos que dejaron, que yo creo que eso lo abordamos al final, es la zona arqueológica de Chimalpa. Es un templo dedicado a Ejecatl, Quetzalcóatl. También había algunos vestigios en el Techachal, que ahora con la construcción del aeropuerto se destruyeron totalmente. Lo demás es algo mínimo. Por ejemplo, comentábamos lo de Coatepuztla, Héctor, que en Coatepuztla no encontramos así como una pirámide ni nada. Sin embargo, hay mucha cerámica, ¿cierto? Bueno, como cerámica, y yo lo que pude investigar es que retoman de la parte teotihuacana ciertos piezas de barro, pero no tan refinadas, sino simplemente como cosas que les interesaban, y ellos en este contexto no eran naturalistas en el tema de amar la naturaleza, pero había ciertos significados que encontraron en esas piezas. Sí, ahora lo de la mujer que hablabas, Marcelo, se me hace bien interesante hablar de algo. Dentro de los gobernantes que estuvo una mujer, que fue la esposa de Cocopin y la hija de Nezahualcóyotl, y que realmente fue la primer mujer gobernante de Tepetlaustoc. Azcázuch, sí, Azcázuch, no como algunos ahora en la historia contemporánea presumen que es otra. No, ella fue la primer gobernante. Sí, y sí, todavía en la época prehispánica. Sí, entonces, y bueno, sí tuvieron que pasar casi 400 años para que otra mujer gobernara Tepe, pero creo que Azcázuch sí lo hizo bien, ¿no? Sí, tenía todo este conocimiento, lo habían preparado su papá y había ido a las escuelas en su momento, entonces era una mujer preparada. Y por eso es uno de los pocos casos, incluso en el México prehispánico, de una mujer que va a estar al frente del gobierno. Ahora, regresando a la cuestión del arte, una de las cosas que hacen mucho énfasis los autores que han estudiado a los chichimecas, en especial a los chichimecas de Tepetlaustoc, es el manejo del arte plumario. De hecho, en el Códice Xolotl, cuando se representa a Yacanex, se le representa con un penacho muy bien elaborado. Entonces decían que esa era una de sus artes más desarrolladas. Y ya ven que en México prehispánico le daban mucha importancia al arte plumario. Entonces esta era una de sus ahora sí que de sus manifestaciones culturales, artísticas. Y luego, ahorita que hablabas de la naturaleza,
pues los chichimecas, sus dioses eran el sol, la luna, o sea, eran dioses que estaban relacionados con lo que ahora llamaríamos el medio ambiente, la ecología, ¿no? Entonces estaban muy aproximados con la naturaleza. Y en esa época, por ejemplo, aquí en Tepetlauztoc todavía existían venados, existían animales que se podían cazar. Cuando ve uno el mapa del Códice Kingsburg, ve uno un Tepetlauztoc boscoso, ve uno con una gran variedad de plantas, de árboles, de fauna, ¿no? A diferencia del Tepetlauztoc actual, que ya es semidesértico, ¿no? Entonces, los chichimecas por eso escogen Tepetlauztoc, porque ven un lugar en el cual ellos pueden subsistir y poder obtener sus alimentos, ¿no? de los cerros, ¿no? Y una de las cosas bien importantes es la cuestión del nopal. El nopal, ya ven que no necesita grandes cuidados y sin embargo, pues comes el nopal. Ya ves que todavía en la Asunción, como le dicen, los vistecitos, ¿no? Sí, bueno, ese es otro tema. Los vistecitos. Pero sí, las tunas. de acuerdo a la cultura del pueblo, pues cada barrio tiene sus costumbres, aunque parezca extraño. De ahí me surge alguna inquietud, que es cuando Quinantzin finalmente ya establece el reino en Texcoco, porque antes estuvo en Coatlinchán, y fue con quienes se aliaron los chichimecas. Y todavía más antes en Tenayuca. En Tenayuca. Así es. Y entonces cuando Quinantzin ya establece Texcoco, recibe grupos de otros lugares, entonces llegan grupos de mixtecos. ¿Esos mixtecos eran de Puebla o de Oaxaca? De ambas regiones. Ah, de ambas regiones, ok. ¿O incluso de Guerrero? No. Más bien de la región Puebla-Oaxaca. Puebla-Oaxaca, ok. Entonces vienen de allá y vienen dos grupos. Viene un grupo que son los chimalpanecas, ajá, que son los que fundan Chimalpa. Donde estamos ahorita. Claro. Y que son agricultores. Y vienen los Tlailotlaque, que esos son los que fundan Coatepuztla y son tlacuilos. Ah, es correcto. Cierto. Ajá. Ok. Entonces, bueno, de ahí podría venir la cultura de la Asunción. Sí, que sí es cierto, cuando en la Asunción pues, suben al cerro y bajan con sus nopales, y cuando es vigilia les nombran pescaditos. Y cuando no es vigilia, les nombran vistecitos, y engañan a las mujeres, engañan a la familia que están comiendo mucha proteína. Bueno, pero son vegetarianos. Vegetarianos. Sí, correcto. Son vegetarianos, Sí. y aparte digo, no olvidemos esto que comenta bien nuestro tinajero, que justamente se habla de que había venado, pero recordemos que siempre ha existido la liebre, había gallina de monte, o sea, sí había especies para alimentar, ¿no? Tener esa proteína, y hoy yo creo que al abuso y extinción de estos mismos, bueno, pues hoy solamente el que subsiste es el nopal, con sus tunas. Y que también en el nopal servía para... Bueno, aquí ya teníamos la defensa del maguey, pero por ejemplo en el norte del nopal o de las palmas sacaban isle y lo ocupaban para unir cosas. Los chichimecas. Era algo, pues, un material muy, muy importante para ellos. Sí. La tuna. Volviendo un poquito a la alimentación, por decirlo así, y del venado, acuérdense que tenemos un río que pasa por Tepetlauztoc, el río Papalotla. Y en Papalotla hay un barrio que se llama Mazatla, lugar de venados. Independientemente que Papalotla, lugar de mariposas, ¿verdad? Lo que debió de haber sido pues era un santuario, era una hermosura, ¿no? El río Papalotla, Mazatla, lugar de venados, Papalotla, un santuario de mariposas. Tengo entendido que Hernán Cortés le pide a Carlos I que le diera el reinado como compensación, que le diera Papalotla. Y lo dibuja tan bien que el rey dice no, lo quiero para mí, y le da de regalo Coyoacán. ¿Estoy en lo cierto? Parte, sí, Entonces, para que vean la riqueza que teníamos, la riqueza natural. Sí, y bueno, Marcelo ya se está
extranjerizando. Pero recordemos que Papalotla era parte de Tepetlaustok. Claro, Entonces sí. por eso se vale la referencia. Si no, habría una reprobación. Lo estoy tomando Sí. como tal, ¿no? Sí, es claro. parte de... Sí, para los que son muy nacionalistas, hacemos la aclaración. Sí, porque bueno, hay que recordar que cuando se funda Tepetlaustok en el siglo XII, Tepetlaustok era toda esta franja Sí. que colinda con el Patlachique, hasta llegar hasta Totolcingo. Sí. Entonces por eso Chiconcuá, Papalotla, Chiautla, Chipiltepec, ¿cuál? Aparecen en esta... Aparecen en el códice. Entonces nosotros teníamos una amplitud todavía más de territorios y de por sí nuestro municipio es muy grande. Ahora en esa época todavía era más grande y además tenía lugares que estaban fuera de la región. Por ejemplo, el códice Xolotl y Iztlizóchitl dicen que incluso Tepozotlán en esta parte, en este momento histórico pertenecía a Tepetlaustok. Entonces imagínense la fuerza que tenía. Pero el otrora señorío y poderoso de Tepetlaustok cae por dos cuestiones: los procesos de aculturación y la guerra chichimeca. Y la guerra chichimeca. Y bueno, de ahí, viene, yo creo que desde ese momento que se funda el pueblo, viene la formación del carácter del tepetlaustoquense. Muchas veces se juzga al tepetlaustoquense por dejado, por apático. Creo que desde ese momento, desde el momento en que Quinantzin viene e impone desde la lengua, porque lo que se hablaba era el otomí, El otomí y el huasteco. Sí. Y él impone el náhuatl, impone pagarle tributo a Huetzin de Coatlinchan, porque Yacanex desgraciadamente se enamora de Atotostli, la hija del señor de Culhuacán, y entonces no solamente no le da a la hija a Yacanex, sino que le impone tributo que le pague a Coatlinchan. De ahí es donde en 1272 Yacanex desconoce a Huetzin y hace la Chichimecayacotl, que se lleva a cabo en los llanos de Chiautla. Desgraciadamente Yacanex pierde la guerra, pierde la batalla contra Huetzin y tiene que retirarse a Huejotzingo. Así es. Con sus familiares a morir, porque él se negaba a civilizarse, él quería seguir con sus costumbres. Entonces ahí surge una división generacional. Estaba por una parte los que querían aculturizarse, ser agricultores. Lo de las cercas es un ejemplo. Que nos reprueban en agricultura. Claro. ¿Sí? Y entonces eso es un ejemplo, pues, de que existía esa división generacional. Los viejos querían el orden tradicional y los jóvenes querían el cambio por su orden social. ¿Sí? Y entonces es cierto, eso debilita al reinado, debilita a Tepetlaustok en lugar de engrandecerlo. Así es, y empieza la decadencia. Y son esas cosas que hemos ido estudiando, cómo Tepetlaustok ha luchado por seguir adelante, por poder no perder esa historia, ¿no? Porque pudo haber desaparecido, porque no solamente fue la conquista de los españoles, sino todo este proceso de aculturación y que lleva esta guerra chichimeca que duró alrededor de unos 20 años, obligan a que dejen su cultura chichimeca, a que dejen la lengua otopame y la lengua huasteca, y se impone, como dices, el náhuatl. Y de una manera no en términos amistosos, en términos bélicos. Y entonces Tepetlaustok pudo incluso haber desaparecido, porque pues sus gobernantes tenían que andar por otras partes, y solamente hasta la época precisamente de Cocopin es cuando se va a ver cierta afinidad con los grupos sedentarios. Pero los chichimecas lucharon por su identidad, por su cultura, por su forma de vida, y ellos pues reciben en cierta manera este embate, ¿no?, de los grupos sedentarios, ¿no? Entonces es un momento duro, así como en la revolución, ya ves que casi lloras, ¿no? Porque estuvo a punto de desaparecer. Son los procesos que han pretendido desaparecer al pueblo. Desde ese momento, de la época prehispánica, después los encomenderos con mi ídolo Gonzalo de Salazar, que
nada más mata 30,000 indios, Sí, nada conjuntamente con Betanzos, Sí, y que sigue paseando por las calles de Tepetlaztoc. Sí, y a Betanzos le sigues haciendo homenajes. Y entonces, junto con eso, la época prehispánica, y después ya vienen los bandidos de Río Frío, que ellos vinieron a imponer toda su actividad que hacían, al extremo de crear a los valentones de Tepetlaustoc. Así es. Después de eso viene la revolución y bueno, el pueblo resiste. ¿Será que tiene sangre chichimeca? Precisamente yo creo que es lo que nos ayuda, ¿no?, a resistir. De hecho, podríamos ser el pueblo que se ha negado a morir. Se han negado a Exactamente. morir. Y que aparte este conflicto con Coatlinchan genera esa parte divisional igual en el Acolhuacan, porque era el Acolhuacan o esta parte, la Catlali. Catlal con el Acolhuacan. Pues ahí se fractura, ¿no? Porque Ajá. es muy importante Sí. ese conflicto. Y que los de Coatlinchan recuerdan no bien a los de Tepetlaztoc. No, nada menos hay un padre aquí que está y que nos comentaba que me escuchó narrar el conflicto y que se fue. Porque era de Coatlinchan, ¿no? Sí, Dice mejor. pero bueno, eso es anecdótico. Yo creo que aquí hay algo importante. Tendríamos que señalar cómo los chichimecas se aculturizan, se toltequizan y cómo en ese momento nace el reino Acolhuac. Exactamente. Hay un códice texcocano que se llama el Mapatlotzin. Y en el Mapatlotzin muestra cómo se va dando el proceso de aculturación. Y se daba dando a partir de las familias. Se casaba, por ejemplo, un chichimeca y una tolteca. Y entonces empezaban ahora sí que a compartir cultura y se empezaba lo que llaman los antropólogos a hibridizar. Entonces de repente ya el chichimeca veía que, oye, pues tomar atole sabe sabroso, la comida si la ponemos al fuego sabe más rica y es más fácil comerla. Y entonces todo eso los chichimecas empiezan a ver que tiene beneficios también la cultura sedentaria, que era representada por los toltecas, y entonces empieza muchos pues a irse más a ese tipo de cultura. Pero siempre, ya ven que Tepetlaustoc siempre ha tenido esa parte chichimeca de reacción, de no querer cambiar. Siempre, ya ven que siempre que va a haber algún avance de algo, siempre mucha gente protesta porque no quiere que haya cambio. Entonces muchos de los chichimecas dijeron, no, nosotros queremos seguir siendo chichimecas, y queremos seguir siendo nómadas, queremos seguir siendo sedentarios, hablando otomí o huasteco y seguir teniendo nuestra religión. Entonces se da este proceso complicado que lleva muchos años. Y pues hay un momento en que, pues por ejemplo, ponen las cercas no funcionan aquí en Tepetlaustoc y por eso nosotros no tenemos esa tradición de agricultura. Ya ven que ahorita se abre una universidad con carrera de agricultura, pero pues siempre nos han reprobado en agricultura, a ver ahora cómo nos va en la universidad. Sí, es una insistencia a realizar una actividad que no ha florecido aquí. Independientemente de eso, la Sierra Patlachique que tanto veneramos es la que nos da los fenómenos climatológicos. Por los vientos, cuando el viento del sur sopla muy fuerte, se lleva la lluvia sobre la Patlachique y la tira en Chiconcuac. Sin embargo, eso nos crea un microclima que nos desfavorece en la agricultura por los vientos. Cuando el viento cálido es muy fuerte, se lleva la lluvia sobre la Sierra Patlachique y la lluvia cae en Chiconcuac hasta Totolcingo. Y si es más fuerte, inunda Ecatepec. Caso contrario, si el viento es frío y se va sobre la sierra y el agua cae en el Címit o en Texcoco, primera fase. Segunda, intermedia, Coatlinchan hasta Chimalhuacán. Tercera fase, La Paz y Valle de Chalco, y desborda el canal de la Compañía. Entonces tampoco tenemos un buen clima para sembrar, para la agricultura. Y eso de alguna manera justifica pues que no tengamos esa gran afición por la siembra, ¿no? Así es. Incluso lo que comentas tú de los vientos. Aquí en Tepetlaustoc es muy común que cuando hay vientos fuertes, sabemos que la Ciudad de México va a respirar, les va a limpiar, ¿verdad? Y para nosotros pues es un beneficio, por decirlo así, que compartimos los vientos
en perjuicio de lo que tú dices de la agricultura. Así es. Así es. Bueno, pues yo creo que es importante ya empezar a aterrizar esto, de lo que hemos platicado hoy. Y yo sí quiero hacer énfasis que esto generalmente no te lo enseñan en la escuela. Generalmente cuando hablamos de historia en la escuela, pues te hablan de los mexicas, de los mayas, de los olmecas, por ahí tú lo Sí, comentabas. bueno, nosotros mismos desconocemos cosas. Fíjate que yo aquí me quedan algunas dudas que yo quiero que entre todos las resolvamos. Por ejemplo, a mí no sé dónde se encontraba Ostotepec y Tzinacanostok, Sí. que es la cueva de los murciélagos. ¿Dónde se encontraban esos lugares? Pues hay un debate muy interesante, incluso los arqueólogos han estado postulando, incluso hay libros. Por ejemplo, hay unos dicen que Sinacanostón es lo que hoy es San Juan Tezotla y Campanonitla, me parece. En Campanotitla. Algo así, Campanotitla. Campanotitla, ok. Lo mencionan. Luego hay otro lugar que se llama Coalyacá, que es muy mencionado en los códices. Sí. Y ese estaría en lo que, este cerro que hicieron pedazos en la época del aeropuerto, que viene Chachal. siendo el Techachal, ¿sí? Y el Cerro de las Cuevas, eso vendría siendo Coalyacá. Y hay otros lugares en que todavía no se sabe a ciencia cierta. Entonces, como les digo, esto se maneja mucho con hipótesis, de que todavía nos hace falta una excavación seria, aunque ha habido excavaciones como la de Parson, como la de Piña Chan, como la de Leopoldo Batres. Tenemos que nunca se ha liberado aquí un sitio arqueológico en forma. Incluso ahora que estuvieron en el CBT, pues simplemente hicieron un pequeño rescate arqueológico y hasta ahí. Entonces, pues sí nos hace falta mucha excavación y nos hace falta mucho más estudio en cuestión de las fuentes documentales, que aquí les enseñamos, por ejemplo, a Alba Istlizochitl, que él es el que desglosa el Códice Xolotl. Es un descendiente de Nezahualcóyotl, se queda con esos documentos y después van a pasar con Boturini y con otros personajes. Sí. Y actualmente el Códice Con Xolotl, por ejemplo, Torquemada. está en Francia. Sí. Está en Francia y es un códice texcocano y que lo tenemos que confrontar con el Códice Kingsburg, que es la versión tepetlaustoquense. Sí, la otra cuestión, el reino de Culhuacán que mencionan aquí, de donde era Atotostli, de la que se enamora Yacanex, ¿es Culhuacán, Iztapalapa? Es correcto. Ah, qué lejos, Es correcto. qué lejos, las relaciones eran difíciles. Ahora cuesta trabajo llegar, imagínense en ese tiempo. caray. La Vera, ¿no? Y de hecho hay una cosa bien interesante. No hay que confundir entre Culúas y Acolhuas, que es el tema que No, vamos a ver no, posteriormente. diferentes. Son diferentes Son grupos. diferentes. Lo Ok. dejamos también para la próxima Sí. sesión. Otra cuestión dice, en la guerra de 1296, encabezada por Techocahuili, un capitán aliado atacó Sultepec. ¿Dónde se ubicaba? ¿Es San Felipe Sultepec, Tlaxcala? Ajá, Ah, ok, o sea que llegaba hasta allá, sí. el reino. Incluso también a partes de Hidalgo. Hay partes que tenía que ver con Hidalgo. Algunos de los señoríos que estaban sujetos a Tepetlauctoc actualmente son del estado de Hidalgo. Sí, bueno, lo de Cocopin ya comentamos que vamos a tener un podcast especial para él, porque sí es importante hablar de su reinado y cómo se emparenta con Nezahualcóyotl y cómo, bueno, hace florecer ya la civilización Sí. ya como tal, ya como Acolhua, Así es. ya sería otro tema, ya El no reino es, Acolhua. ya no es Chichimeca, sí. 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 Ahora, también ahí entraría lo de Tlilpotonqui, ¿verdad? También, Ya en no esa es etapa. Chichimeca, ok. Sí, entonces esos eran como que algunas de las dudas que me surgieron con esta cuestión. Lo de los mixtecos que llegaron, bueno, quedó claro que los chimalpanecas eran los que se asentaron en Chimalpa, eran agricultores, y los tlailotlaque eran los tlacuilos, que se asentaron en Coatepuzli. En Costepuzla. Ok. Y también hay que ver que hay muchos pueblos en la región que llevan el nombre de Chimalpa. Por eso hay Chimalpa en Papalotla, en En Chiautla. en Chiautla, en Chiconcuac. Entonces hay muchos lugares que tienen ese nombre de Sí, Chimalpa. Chimalpa. Igual Tlailotlaque. Por ejemplo, Santa María Tlailotlaque en Chiconcuac. Ese es su apellido Santa María Tlailotlaque. en Ajá. náhuatl. Luego, por eso es que también en Chiconcuac los Tlailotlaques les traen toda esta idea del tejido. Sí, Así es. sí, a partir de los tlacuilos. Y precisamente los chimalpanecas y Sí. los tlailotlateques lo que buscan es aculturar, Ok. aculturar, enseñarles
los hacer códices, enseñarles la agricultura, el arte textil, etc. Y que ahí, por ejemplo, en el tema del barro, es cuando viene este tema de poder pintar, plasmar mejor las vasijas, porque hay en este periodo anterior, Ajá. donde son como un poco más rústicas, y posteriormente esta fusión genera algunos tipos de instrumentos de barro, ya con un toque Sí, más. pues sí, sin duda todo eso habla de la adquisición de cultura, o sea, del cambio de la cultura chichimeca, los acolhuas, porque algunos autores mencionan que en el norte no fabricaban la cerámica, la intercambiaban con otras culturas. O sea, hasta ese extremo llegaba su negación al cambio. Así es. Ellos eran cazadores, eran nómadas, no eran fabricantes de cerámica ni agricultores. Así era. Entonces el proceso de aculturación en esta zona, en la cuenca del Valle de México, pues ha de haber sido una guerra terrible, ¿no? Incluso entre familias, ¿no? Como ahora con los partidos políticos, ¿no? Igual los tlailotlaques Que empiezan algunos con- son del Verde Ecologista, otros son del PAN, otros del Morena. etcétera. Igual los tlailotlaques empiezan con todo este proceso de la grana cochinilla. Dicen, pues aquí hay nopal, ya ven que en el nopal se va generando la grana cochinilla, y ellos necesitaban la grana cochinilla para cuestiones de la ropa, de la cerámica. No, incluso para tatuarse, porque ellos se pintaban. Ah, exactamente. Y dicen que con los dientes de ratón se rasgaban la piel para que la pintura entrara a la piel. Una de las características de los chichimecas era el cabello largo y pintarse, y más en las guerras, de color rojo. Sí, bueno, y de las costumbres que hablan así de lo de las guerras, dicen que eran sanguinarios, que les cortaban el cuero cabelludo y que se comían a los enemigos, que practicaban el canibalismo, se tomaban su sangre. Entonces eso habla del salvajismo. Sí, y bueno, vuelvo a decir, ha de haber sido un proceso dificilísimo para aculturarse. Se dice, pero no hay nada que conste, porque no eran cultos, no tenían una escritura, entonces todo se fue perdiendo. ¿Ah? Y luego, una de las cuestiones es que los chichimecas tenían la costumbre funeraria de incinerar. Sí. Exactamente. Entonces, a diferencia de otras culturas que tenían estos grandes entierros, ahí es donde no existió. Incineraban y hacían pequeñas figuras que se depositaban con las cenizas. Por eso es que no encontramos grandes Ofrendas. ni nada, sino puras figurillas que eran las que acompañaban a los muertos y los enterraban donde fueran, por decirlo así, ¿no? Porque eran cenizas, los quemaban. ¿Sí? Nuestra intención es que conozcan Tepetlauztoc, que sepan la riqueza, la historia que tenemos y sobre todo de dónde salió el chichimeca, de una nación, de un conjunto. O sea, eso todavía le da un valor adicional al lugar de Tepetlauztoc. Así es, y aquí se diría un chichimeca serrano, por la sierra. Entonces ahí vienen los orígenes. Entonces Tepetlauztoc, actualmente, aunque ya fueron muchos siglos de los chichimecas, todavía tenemos en nuestra Rasgos. forma de ver, de nuestros enfoques, de nuestra cultura, mucho de los chichimecas. Sí, y bueno, ahora que se comentó que este iba a ser el tema, pues era, para mí en lo personal era preocupante, porque resulta que conocemos mucho de la época bonita de Tepetlauztoc, de la época de Betanzos, de la época de la colonia, cuando fue la gran bonanza económica de este pueblo con el camino de arriería, y todo el mundo presume esas situaciones, incluso de la época contemporánea, cuando llegan los artistas a vivir a este pueblo, se filman las películas, pero en la época prehispánica como que nos negamos, como que nos hemos como avergonzado, y creo que no hay razón, Al contrario. no hay razón, porque creo que gran parte del carácter que tenemos se lo debemos a los chichimecas. Sí somos necios, sí somos agresivos, Gracias al pero cambio. gracias a eso hemos sobrevivido. Tercos, Ujú. Gracias al cambio, ¿no? Gracias al cambio. Y que en este tema, por ejemplo, en la parte que de repente yo sí vengo trabajando con actividades de la manifestación de la cultura náhuatl, inclusive con una actividad de tiro al arco
compartimos, por ejemplo, en el festival de danzas. Con este acercamiento, más que porque de repente me ven a mí con el atuendo, porque se usa una tilma, se usó cacles, y de repente me decían, bueno, ¿y tú por qué usas ese vestuario? Lo uso como una manifestación, a lo mejor, dando, ¿cómo se dice? Esta parte de rescate. De rescate, de revalorizar. Y de identidad. Y de identidad, Exacto. porque por más que nos digan que no venimos de un pueblo indígena o con un antecedente prehispánico, dicen, pues a veces las facciones, conservamos muchas facciones todavía, los de Tepetlaustok. Y en el tema del tiro con arco, hoy por ejemplo es una disciplina que en los Juegos Olímpicos ha ganado renombre, y que yo cuando he realizado esta práctica te das cuenta que se requiere de disciplina, de concentración, y dices, bueno, si esto lo haces como un deporte o en esta práctica que yo hacía muy práctica, ya cuando lo haces con el enfoque de supervivencia, de llevar el sustento a tu casa, creo que tiene esta connotación fuerte de sustento y de supervivencia. Oye, Héctor, si hubiera chichimecas y los hubieran llevado a las Olimpiadas, ¿hubieran ganado el oro? Yo estoy seguro el oro, y seguramente se hubiesen traído algunas pieles y algún tema de la fauna. ¿Cuero cabelludo también? Seguramente. Entonces, si ven algún deportista desnudo, es que es un chichimeca. Chichimeca. Y bueno, de ahí viene, por ejemplo, yo tengo otra definición de los chichimeca, que es chichil en náhuatl, que es rojo, y meca, que es mecate. Se habla que son los guardianes del conocimiento de la medida. Y el rojo como conocimiento antiguo, y el mecate como esta medida, ¿no? Siempre ocupamos un mecate para medir. Ajá. Entonces, y en náhuatl, chichiltic, y más en la cuestión de los códices, es decir, está enojado. Sí, el carácter amargo. Ajá, sí. Los amargos. De carácter fuerte, ¿no? Sí, Chichiltic. por eso soy chichimeca. Estás chichiltic, ¿no? Ya te salió lo basaldúa, ¿no? Chichimeca. Es cuando te llena la sangre. La otra en ¿no? el norte, cuando iban a empezar las danzas, le nombraban armar el mitote. Y había dos mitotes, el mitote social, que era cuando se emparentaban o una fiesta. La fiesta. Y el mitote de la guerra. En el mitote de la guerra las mujeres no bailaban, solo tocaban los instrumentos. Pero en el mitote social sí bailaban las mujeres, eran incluyentes. Eso me satisface mucho, pues, que no haya habido ese machismo, exactamente, tan fuerte, ¿no? Y que bueno, en algunas culturas, como en los aztecas, las mujeres no existían. Pero sin embargo, los chichimecas, siendo salvajes, eran incluyentes con las mujeres y eran respetuosos, y las mujeres eran un motivo de linaje. Además hay un detalle muy importante que tú dices: cuando la mujer estaba embarazada, el hombre le daba masajes con fuego y estaba pendiente del parto, y él recibía a la criatura. Entonces tenían un respeto a la mujer de veras ejemplar, ¿eh? Y ahorita que hablan de ser incluyentes, pues vamos a decirle a nuestro auditorio de que vamos a ir incluyendo a más gente en la palomilla. Por ejemplo, hoy nos acompañó Héctor, que le agradecemos mucho su presencia. Nos va a seguir acompañando en estos temas prehispánicos, que él sabe bastante de estos temas. También hay que recordar aquí a nuestro camarógrafo estrella, que siempre está atrás, pero está presente. Sí, Carlos, ¿podrías venir a saludar? ¿Qué? Sí. Y luego también se está integrando con nosotros José Domingo, mi niño, que él nos va a ayudar a hacer los videos cortos. Está muy emocionado de participar en la palomilla. Dice que le gusta mucho ver todas esas cuestiones de la historia de Tepetlaustok. Sí, bueno, ya en los agradecimientos y reconocimientos nuevamente a Noemí Contreras, nunca va a estar de más. Gracias a ella empezamos todo esto. Actualmente a Quetzali, de la dirección de turismo y cultura. Sí, y que bueno, a Carlos, que es el director de comunicación social. Entonces a todos ellos el agradecimiento, y a todos los que nos ven y nos siguen. Sí quisiéramos compartir con ustedes un poco más, o sea, si existen dudas, escríbanos, pregúntenos. Tenemos referencias bibliográficas, contactos en redes sociales. O sea, sí, muy interesante partir de un origen
Y muchas veces en Tepetlaustoc no hemos partido de un origen. Así es. Este es nuestro origen, el origen prehispánico. Entonces les agradecemos mucho si nos ayudan con eso. Visitas guiadas también podríamos Sí. dar en el eremitorio, por ejemplo. Como ustedes ven, la intención de este grupo es llevarles no solo la cultura y la riqueza que tiene Tepetlaustoc, sino que conozcan sus raíces y que se sientan orgullosos, ¿verdad?, de un lugar emblemático. Siempre he dicho que Tepetlaustoc es un diamante. Necesitamos gente como ustedes para pulir este diamante y que la gente lo conozca, porque realmente tenemos un municipio precioso, con muchos valores. Y agradecerle de una forma muy especial al licenciado Ismael Olivares Vázquez, que no solo nos ha apoyado, sino nos obliga, por decirlo así, a que podamos seguir con ustedes llevándoles este mensaje. Vengan a Tepetlaustoc, compartan con nosotros este gusto que tenemos. Sitio de interés nacional. Así es, sitio de interés nacional. Pues muchas gracias y en la próxima. Gracias. Gracias. Tepetlaustoc, pueblo con perspectiva de crecimiento.